Esta conferencia, que ya la escribí hace bastantes años, la titulé en ese momento con una interrogación, que es: ¿existen los extraterrestres tal como los describen muchas personas? Y naturalmente la escribí haciendo un razonamiento basado en la lógica y en el conocimiento de la filosofía oculta que yo tenía entonces. Se sabe que en nuestro sistema solar no existen seres con cuerpo físico como el nuestro, solo en la Tierra se ha encontrado vida con unos cuerpos físicos como los nuestros. Y entre otras cosas por la distancia que hay del Sol. Más cerca o más lejos, una vida como unos cuerpos físicos, vida biológica como la nuestra, no podría existir. Puede contener vida en un cuerpo material solamente en esos casos. Por consiguiente, tendríamos que hablar de seres, hablando de extraterrestres o otros seres que existieran aquí, tendríamos que hablar de otros relacionados con otros sistemas solares y por tanto serían espíritus diferenciados, creados o cuyo origen sería otro Dios. Los que sabemos de filosofía oculta me entienden perfectamente. Otro Dios diferente al nuestro. Esto ya nos dice que no podrían ser similares a nosotros. Quiero decir, similares a nosotros en el sentido de tener una cabeza, un tronco, una serie de extremidades. Se sabe que a través de la filosofía oculta, que los seres que habitan en nuestro sistema solar, naturalmente no en cuerpo físico, pero sí en cuerpos de otra materia más sutil como la etérica, por ejemplo, y los espíritus de la naturaleza, también llamados devas, sí tienen unos cuerpos algo similares a los nuestros, o nosotros nuestros cuerpos son en cierto modo similares a los suyos, pero más densos, de materia más densa. Se sabe que hay una similitud entre todos los cuerpos, o sea, formas más densas, etéricas y físicas que existen en un mismo sistema solar. Pero si es de otro, no tiene por qué ser igual. Me inclino porque puede ser de cualquier otra forma. Y esto es porque nuestro arquetipo es original de nuestro Dios. Lo mismo que Dios creó un plan evolutivo para nosotros y otros seres, pues también creó una serie de formas, como es todas las que existen aquí en nuestro planeta físico, y entre ellos nuestros cuerpos. Y es difícil que sea copiado por otros dioses, cuya evolución pienso yo que será diferente a la nuestra. Suponiendo que tengan o tuvieran la capacidad de construir estos extraterrestres, me refiero, que dicen algunos que han visto y que vienen en platillos volantes, naves físicas. Suponiendo que tuviera la capacidad de construir esas naves físicas y que para viajar por el espacio interestelar o entre sistemas solares pudieran convertirlas en energía o materia etérica, si fuera así, está claro que deben estar muy por encima de la evolución nuestra, por encima del ser humano, con unas tecnologías como esas. Y si es así, la primera pregunta que se me ocurre es: ¿no es lógico pensar que lo pueden hacer también con sus cuerpos etéricos? O en el caso de que tuvieran cuerpos físicos y fueran de otro sistema solar y estuvieran capacitados para venir aquí, una tecnología que supuestamente, según cuentan,
aparecen y desaparecen, digamos que pasan de estado físico a etérico, lo lógico es que ellos mismos tengan esa capacidad de hacerlo también con sus propios cuerpos. No cabe o no es lógico que vengan en naves físicas y se presenten también con cuerpos físicos, si no es su naturaleza así. No sé, no entiendo el motivo por qué hacer esas apariciones y desapariciones, como veremos luego. Si pueden transformar las naves físicas en etéricas, y al contrario, es lógico que puedan hacer lo mismo con sus cuerpos físicos, si es que lo tienen. Pero si no tienen cuerpo físico, sino que evolucionan en cuerpos etéricos, como los que tienen, según el ocultismo, los espíritus de la naturaleza y los ángeles, etéricos o de materia más sutil. Entonces la pregunta es, ¿qué necesidad tienen de hacerse ver con naves y cuerpos físicos si hasta ahora no se ha demostrado sus intenciones ni han dado ningún mensaje digno de crédito? Porque si, según el ocultismo, las reglas, entre comillas, por decirlo así, las leyes de la naturaleza, para que el ser humano pueda ser consciente en el cuerpo etérico y los mundos superiores que son invisibles, no necesita ninguna nave para estar allí en esos mundos invisibles, puesto que ya tenemos un cuerpo para estar allí. Y cuando seamos conscientes en esos mundos invisibles ya no necesitaremos el cuerpo físico. Entonces no entiendo la necesidad de hacerse ver con naves y con cuerpos físicos, o de viajar incluso en naves físicas. ¿Para qué? Si una persona es capaz de ser consciente y moverse, o mover su cuerpo etérico a voluntad en su propio mundo, ¿por qué va a necesitar un vehículo físico para pasar de un mundo a otro? Entonces también se vendría a cuento otra pregunta. ¿Están jugando con nosotros como niños, como si fuéramos niños irresponsables? Suponiendo que fueran etéricos, de materia etérica, sus cuerpos, como los ángeles, y suponiendo que pudieran crearse un cuerpo más denso, o sea, un cuerpo físico como el nuestro, ¿no sería comparable al hecho de que nosotros, por ejemplo, no podemos renacer en un mundo o en un cuerpo más denso que el nuestro? La filosofía oculta enseña que los ángeles son conscientes en su mundo etérico y trabajan con las formas etéricas, pero no tienen cuerpo ni evolucionan en el mundo físico con un cuerpo físico. No pueden, no han descendido hasta aquí. Lo que cabe razonar o explicar ahora es si nosotros fuéramos capaces de movernos en un cuerpo etérico o en este a una velocidad de la propia voluntad para ir a cualquier sitio y hacer cualquier otra cosa con nuestro cuerpo físico, ¿qué necesidad tendríamos de descender un grado más de materia física, que lo hay, un mundo más físico, más denso que el nuestro? ¿Por qué tendría yo que construirme un cuerpo mucho más denso que el mío para presentarme en ese mundo, para que me vean? Primero, si lo quisiera hacer o lo tuviera que hacer, lo haría con mi propio cuerpo, que para ello sería etérico, puesto que no me pondría a ver y puesto que mi cuerpo es o sería más sutil que la materia suya. Si yo tengo que hacer un trabajo en su mundo o sobre ellos, de ayuda como es lógico, ¿qué necesidad tengo yo de hacer apariciones esporádicas sin motivo y sin razón con un cuerpo más denso
o con una nave. Si estamos por encima y trabajamos sobre ello como los ángeles hacen con nosotros, los ángeles no necesitan construirse un cuerpo físico para trabajar sobre nosotros. Razonando un poco más, también me pregunto, si tienen la capacidad de crearse un cuerpo físico, ¿por qué no se lo crean a imagen y semejanza al nuestro? Y no que forman esos monstruitos grandes y feos que nos quieren hacer creer los supuestos contactados. Los movimientos bruscos que supuestamente hacen, según algunos iluminados y contactados de ellos, y esos cambios de dirección repentina, podrían ser explicados quizás si habláramos del espacio-tiempo y de una composición etérica de los mundos superiores al nuestro. Pero no es tan fácil admitirlo si son cuerpos y naves físicas. Sinceramente no es fácil. Y si así fuera, tendríamos que preguntarnos que cómo unos seres que pertenecen, por lógica y según la filosofía culta, a otro esquema evolutivo, pueden funcionar en un esquema de 7 mundos creados por otro Dios, o sea, en el nuestro. Pero repito, para que esto pueda ser así, tendrían que ser mucho más evolucionados que nosotros, y no tendrían la necesidad de viajar a mostrarse, o sea, viajar o mostrarse aquí ante nosotros en naves y en cuerpos físicos, puesto que estamos hablando de la transformación o materialización de la esencia o sustancia de la que se forman los mundos. Es cierto que la ciencia ha descubierto el átomo y sus diferentes divisiones, que bien podríamos llamar cercanos al éter. Pero una cosa es saber que existen y otra cosa es tener el poder de utilizarlos o de transformarlos para utilizarlo a nuestro antojo. Me atrevo a decir que cuando nosotros seamos capaces de hacer esa manipulación o transformación de la materia, nuestra conciencia y nuestra voluntad no estarán centradas en viajar en naves y en cuerpos físicos para curiosear o hacer apariciones espontáneas en otros mundos. Nuestra conciencia estará totalmente gobernada por el sentido de la espiritualidad, del amor a nuestros hermanos, del amor a todo el esquema evolutivo, a todos los seres que habitan en los mundos. Y estoy seguro que el hombre no utilizaría ese poder para crearse cuerpos físicos o naves físicas y ir a otro mundo, pues eso, hacer apariciones para hacerles pensar cualquier cosa, que son muy buenos, que somos malos, que les estamos dominando a través de la mente, que les estamos transformando la genética o cualquier cosa de esas. Claro que además de eso, y como ya veremos, tampoco lo podremos hacer hasta haber adquirido algunas iniciaciones que son las que nos permitirían viajar por los mundos superiores. Eso lo sabemos los ocultistas. Hay que tener un determinado número de iniciaciones para poder salir del cuerpo físico y a través de los cuerpos invisibles superiores, y más concretamente sería a través del desarrollo espiritual y por medio del cuerpo alma. Entonces se podría viajar con él a otros planetas y poco más. Y ahora, después de esto, pregunto a los ocultistas, ¿podemos salir del círculo no se pasa? Es decir, ¿podemos salir de los mundos creados por nuestro propio Dios? Sabemos que es un sistema solar compenetrado por 7 mundos, cada uno de ellos de materia más sutil a partir del mundo físico. Ese es el círculo no se pasa, esa es la meta, el límite, en el que nosotros podemos, según evolucionamos en el espíritu, según nos espiritualizamos, nos
interpenetramos o nos integramos en nuestro verdadero ser, adquirimos poderes que nos permiten ser conscientes en cada uno de los mundos que están por encima del físico. Siendo así, la meta próxima al ser humano sería ser conscientes en el mundo del deseo, luego ser conscientes en el mundo del pensamiento, donde seríamos el verdadero yo, la conciencia del verdadero yo, del espíritu humano, del triple espíritu, y ahí podríamos seguir ascendiendo a través de los 7 mundos. Pero siempre estaríamos dentro de nuestro propio sistema solar, el sistema solar que ha creado Dios para la evolución de una serie de jerarquías entre las que estamos nosotros. Ahí dejo la pregunta. Algunos afirman que los extraterrestres están observándonos y que cuando vean un peligro total para la humanidad salvarán a ciertos elegidos, entre comillas, para ser semilla de otra humanidad. Y pregunto, ¿y por qué no han ayudado, guiado o aconsejado a la humanidad para que no llegue a ese supuesto? Estas personas que afirman estas cosas no saben que el planeta no se puede destruir, puesto que es el terreno donde la humanidad se desarrolla según su actual grado evolutivo. Y tampoco suelen saber que aún en los errores pequeños la ley de consecuencia nos enseña y corrige la dirección que hemos tomado, por lo que nunca permitirían las jerarquías superiores, no permitirían que pongamos el planeta en peligro. Digamos que los señores del karma, las jerarquías que dirigen nuestro destino, nuestra evolución, comenzando por nuestros propios hermanos mayores y otras 3 o 4 jerarquías que están por encima de nosotros, que están muy activas también todavía sobre nuestro destino y nuestro papel en la evolución de este esquema que Dios ha creado, pues hace que nosotros seamos el típico ratón que antiguamente se veía mucho en las revistas de entretenimiento, y la pregunta era que cómo podía llegar el ratón al queso. Había una serie de caminitos y se elegía uno y a lo mejor llegabas al final y te encontrabas con que no llegaba hasta el queso. Tenías que volver atrás y coger otro. Pues ese es el papel, entre otros muchos, que juegan unos seres que están por encima de nosotros y guían nuestro destino. Y yo al menos pienso que si el planeta Tierra es donde estamos evolucionando y nos queda mucho todavía por evolucionar y por renacer aquí, no permitirían que se destruyera. Cortarían ese camino para que ese ser humano que está en peligro, que está pensando, intentando hacer algo que puede ser causante de la destrucción del planeta, falle y no lo encuentre o le pongan impedimentos para ello. También respecto a eso otro que dicen que nos ayudan a curar nuestras enfermedades o a descubrir nuevas tecnologías, tampoco saben estas personas que al hombre no se le puede regalar nada. Es él, o sea, nosotros, quien tiene que inventar o descubrir todo y hacer un uso correcto de ello, puesto que nuestra meta también trata de gobernar y transformar el mundo físico. Al ser humano no se le puede dar nada. Es el ser humano quien tiene que crearlo, primero descubrirlo. Es cierto que está inventado en los mundos superiores, en el mundo del pensamiento. Los arquetipos están ahí, también creados por nosotros con ayuda de otros. Pero es el ser humano aquí, en el mundo físico, puesto que nuestra primera meta es hacernos maestros en el manejo de la materia física, somos nosotros quienes tenemos que construir, descubrir, inventar,
trabajar, solucionar los problemas que nosotros mismos creamos, los errores que creamos, transformarlos para hacer que no sean tales. Por lo tanto, nadie puede venir a regalarnos invenciones sin que nosotros nos esforcemos. Porque como el inventor que crea una máquina y ve que al ponerla en marcha falla, tiene que volver a rectificarla o transformarla, pues asimismo nosotros, para hacernos maestros en el manejo de la materia física, puesto que nosotros nos hicieron conscientes, fuimos conscientes hace millones de años en el mundo físico, porque somos quienes tenemos que ayudar a la vida que ahora mismo está evolucionando en la materia física, en el mineral. Y como somos los señores o la jerarquía que rige, que estamos comprometidos con la vida que anima el mineral, cuando estemos por encima en un periodo superior que se llama de Júpiter, esa vida mineral estará en un estado de conciencia similar al vegetal, y cuando nosotros estemos más arriba, ellos estarán en una forma y conciencia similar al animal nuestro. Nosotros somos la jerarquía que más ayuda les vamos a dar, les estamos dando y les vamos a dar. Y por lo tanto no se puede destruir este planeta donde está evolucionando, entre otras, la vida mineral. Por otro lado, y viendo lo dicho hasta ahora, pregunto, ¿qué clase de seres y qué evolución pueden tener si, como dicen, claro, secuestran a personas, mutilan animales y, según otros, nos implantan chips o algo similar en el cerebro? Como he dicho antes, es de suponer que estos seres serían mucho más evolucionados que nosotros, muy evolucionados. Si están muy evolucionados hasta el poder de viajar desde otro sistema solar, que yo no lo admito, quiere decir que están en un esquema evolutivo, pertenecen a unos mundos creados por un dios, y no hay dioses malos. Lo que nosotros entendemos por nuestro Dios es un ser infinitamente superior a nosotros en espiritualidad. Es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Su Dios va a permitir eso, que salgan de su sistema solar. No va a haber límites, no va a haber leyes naturales de la naturaleza que lo impidan, y mucho más para venir a hacer eso a una humanidad que nada tiene que ver con ellos. Los más evolucionados no lo pueden hacer porque pienso que estarían actuando conscientemente en contra de las leyes divinas, que es lo que acabo de decir. Y los menos evolucionados, que serían más bien malos, pues creo que no podrían hacer todas esas cosas por falta de desarrollo. Es lo mismo que nosotros, los seres que gracias a su desarrollo espiritual son conscientes en los mundos superiores y pueden hacer muchísimas cosas mientras duermen, mientras su cuerpo físico se recupera y duerme. Generalmente los poco desarrollados no pueden hacer eso. No pueden salir conscientemente de su cuerpo físico y dedicarse a hacer mal en esos mundos. Hay personas que afirman que hay extraterrestres buenos y menos buenos, pero yo me pregunto, ¿cuándo, cómo y dónde han tratado con ellos para confirmar eso? ¿Por qué no hay pruebas físicas de ellos? Hasta ahora no se ha enseñado ni se ha demostrado que haya en algún sitio algún cuerpo físico. Otra cosa es los comentarios que puedan hacer algunos o las invenciones que hicieron otros. Hay otros que afirman que todo está incluido en un plan de unos seres. Estos seres serían los hermanos mayores de los planos cósmicos. Sería un plan de unos seres cuyo gobierno es interestelar y forman una confederación galáctica. Ya casi estamos hablando de lo que vemos en las películas.
yo sigo pensando lo mismo. ¿Qué necesidad tienen de viajar en cuerpos y naves físicas? ¿Cómo pueden inmiscuirse en el esquema y en el plan de nuestro Dios? ¿Por qué actúan muchas veces, como nosotros lo denominamos aquí, con maldad? Si nosotros, que estamos dando nuestros primeros pasos como humanos, ya comenzamos a tomar conciencia de que los animales son hermanos menores nuestros e incluso les curamos, les protegemos, les operamos sus cuerpos para que no mueran, etc., ¿qué no haremos cuando nuestra evolución alcance los mundos superiores, como se supone que ocurre con estos seres respecto a nosotros? ¿Creéis que haremos las barbaridades que esos extraterrestres hacen aquí en la Tierra sin respetar, como sagrado que es, el libre albedrío nuestro? Los ocultistas sabemos que dentro de las leyes de la naturaleza, de las leyes divinas, hay una que es muy especial y la respetan todas las jerarquías que están por encima de la nuestra, que es respetar el libre albedrío. Ellos no nos obligan a nada. Respetan esa ley. Van a venir estos seres a entrometerse y a hacer lo que quieran y a no respetar nuestro libre albedrío. Nosotros estamos evolucionando en Dios, o sea, en su conciencia, en su vida y en su materia. Con esto quiere decir que nuestros cuerpos han seguido un plan evolutivo en el cual tienen la necesidad de la energía del Sol y de las energías del planeta, entre otras. ¿Pueden estos seres sobrevivir fuera de su sistema solar, galaxia, planeta y esquema de su Dios? Nosotros estamos evolucionando siguiendo el plan hecho por Dios y llevado a cabo y mantenido por las jerarquías creadoras de este mismo Dios. Los ángeles, los arcángeles, lo que la Iglesia llama potestades, virtudes, etc. Y nosotros le llamamos con otro nombre en la filosofía oculta. ¿A qué pueden venir seres que no pertenecen a nuestro esquema si no es para actuar e inmiscuirse en los asuntos de nuestro Dios? Y si alguien dijera que puede ser un acuerdo entre dioses del séptimo plano cósmico, yo me pregunto, ¿y por qué van a venir seres de otros esquemas y mundos a cambiar los planes de Dios teniendo su plan perfecto desde el principio de la manifestación y a las jerarquías que si hiciera falta lo cambiarían ellas? Dios, cuando se manifiesta, está ayudado, colaboran con él 7 jerarquías creadoras, los llamados 7 espíritus ante el trono. Y ellos son los que comienzan a crear los mundos y a densificar el espacio que Dios ha elegido para manifestarse hasta crear los planetas físicos, hasta crear el sistema solar. Han creado todos los mundos con diferentes divisiones para que nosotros y otros seres evolucionemos y lleguemos a ser perfectos como nuestro Padre, como nuestro Creador. Por lo tanto, esas jerarquías están preparadas para hacer cualquier transformación y, de hecho, según evolucionamos, se van cambiando cosas. ¿Por qué tendrían que venir otros seres de otro sistema solar, de otra galaxia, de a saber dónde, para cambiar algo nuestro? A la luz de la filosofía oculta, para viajar entre sistemas solares se necesita haber desarrollado, o sea, tener conciencia, el vehículo correspondiente al mundo del espíritu de vida. Nosotros tenemos un cuerpo físico, un cuerpo etérico, un cuerpo emocional que pertenece al mundo de deseos, un cuerpo mental o una mente que pertenece al mundo del pensamiento, y el próximo vehículo, representado como amor, ese plano que es el del espíritu de vida, donde nosotros estamos en realidad como un aspecto del verdadero espíritu, el espíritu humano, el espíritu
de vida, perdón, el espíritu humano está en el mundo del pensamiento, para poder viajar a otro sistema solar tendríamos que haber evolucionado, pues es incalculable para mí todavía, en años. Ni para cualquier ocultista tampoco es fácil de calcular, creo que no se puede. Pero sí está claro que debemos tener un vehículo y utilizarle siendo conscientes en el mundo del espíritu de vida. Lo que significa que para viajar por la galaxia hará falta el vehículo del que pertenece o pertenecería al mundo del espíritu divino. O sea, estamos hablando que, por supuesto, quedaría muy atrás ya el renacimiento, quedaría muy atrás ya el ser conscientes y funcionar conscientemente en el mundo de deseos e incluso el mundo del pensamiento. Y todavía más, o sea, para hacer esto, tener un vehículo y ser conscientes en él y utilizarlo conscientemente desde el mundo del espíritu divino, que es ya casi donde se termina la evolución nuestra, bueno, pues se necesitaría eso para ir de una galaxia a otra, y un vehículo del espíritu de vida para ir de un sistema solar a otro. Si eso fuera así, y estos seres tuvieran un esquema similar a nuestro, que lo lógico es que fuera similar, su desarrollo espiritual sería inimaginable para nosotros. Y repito, ¿a qué vendrían entonces? ¿A aparecer y desaparecer como si fuéramos niños para que comencemos a divagar, a decir tonterías al fin y al cabo? Creo que esto es mucho más serio que todo eso. Sabiendo esto que acabo de decir de los vehículos de los diferentes mundos, podríamos admitir la posibilidad de que los extraterrestres hayan desarrollado esos vehículos, pero ¿cómo van a crearse aquí un cuerpo físico si no pertenecen a nuestra evolución y por tanto no saben? Los mismos ángeles que están en nuestro propio mundo, aunque sea con un cuerpo etérico en las regiones etéricas, no saben construirse un cuerpo físico, porque no han descendido aquí y no han aprendido a manejar la materia física. ¿Cómo van a hacer eso otros seres de otra galaxia o de otro sistema solar? No olvidemos que para manifestarse en un mundo hay que saber construir, o sea, tener un cuerpo de materia de ese mundo. Por otro lado, lo mismo que nosotros solo vemos la materia física y no la existente en otros mundos, ellos no tienen que vernos necesariamente porque son de otro planeta, de otro sistema solar y de otro esquema o mundo. Lo mismo que nosotros podemos manifestarnos, al menos los iniciados más elevados lo hacen, en los mundos superiores, porque nuestros vehículos están compuestos de materia de esos mundos. Asimismo lo podrían hacer los extraterrestres en su sistema solar, pero no en otro de diferente materia y naturaleza, y con otras leyes divinas. Además, para manifestarse aquí un extraterrestre tendría que tener un cuerpo como el nuestro, puesto que si no, duraría poco, como nosotros duraríamos poco en los planetas más cercanos o más lejanos del Sol. Ni siquiera por las noches estamos capacitados para salir de nuestro campo evolutivo, aunque fuera con el cuerpo alma. Ni tampoco un iniciado, creo que pueda, estoy hablando un iniciado como por ejemplo Max Heindel, que tenía 4 iniciaciones. Pues ni tampoco un iniciado creo yo que pueda sobrepasar el propio mundo de Dios. Ni muchísimo menos, porque es el círculo, no se pasa. Para ir a otro, estar incapacitado de sobrepasar el mundo de Dios para ir a otro, pues igual que una célula tampoco puede salirse de un cuerpo físico para introducirse en otro de materia, vida y conciencia ajena. Estamos hablando siempre en una teoría o un razonamiento, como he dicho al principio, dentro de la lógica y dentro de los conocimientos de la filosofía oculta.
Estamos hablando de cosmogénesis, antropogénesis, pero basándonos en lo que pueden ser esos seres que llaman extraterrestres y lo que pueden hacer. Nuestro plan evolutivo y nuestro estado de desarrollo actual trata de transformar la materia en espíritu. Trata de abandonar el aspecto animal para desarrollar los poderes del espíritu. Trata de manifestar la perfección de Dios como voluntad, amor y sabiduría. Por tanto, las mejores ayudas que nos pueden dar tienen que ir en la línea, como ya lo hizo en el pasado, Jehová y Cristo, que por cierto aún siguen haciéndolo. Y también como lo hacen los ángeles y demás jerarquías superiores. Luego entonces, ¿qué clase de ayuda dan los extraterrestres manipulándonos e intentando, según algunos, dirigir nuestro destino como humanidad? Nosotros sabemos que nuestro destino pasa por alcanzar la independencia total y por conseguir la dirección y guía de nuestro planeta, incluyendo a los seres que nos siguen como reinos. Por tanto, si las jerarquías superiores nos han guiado respetando esa meta y nuestro libre albedrío, dentro del plan de Dios, claro, ¿por qué van a venir otros a manipularnos? Es más, ¿no es lógico pensar que incluso están violando las leyes divinas y no respetando el karma, el renacimiento, la epigénesis, etcétera? ¿Que los ocultistas sabemos lo que representa? El karma, el renacimiento y la epigénesis. ¿Pueden unos seres extraterrestres intervenir en estas tres cosas? Los conocimientos que hacen progresar material y espiritualmente a la humanidad han sido dados por las jerarquías superiores o las hemos alcanzado gracias a nuestro esfuerzo, adaptación, sacrificio, etc. Para ello se han valido las jerarquías de contacto con los humanos más evolucionados y preparados para recibir ese conocimiento, adaptado siempre a los planes de Dios. Pero nunca lo han hecho con naves y cosas similares, sino de conciencia a conciencia. Las enseñanzas que necesitemos para evolucionar serán dadas públicamente para el común de la humanidad y privadamente a cada uno cuando el desarrollo espiritual lo requiera, como es el caso de la iniciación. El ser humano está evolucionando globalmente como una humanidad. Dentro de eso cada uno es un mundo, es independiente, es individual y trabaja entre todos los demás y con los mismos medios que nos permite el mundo físico y las tecnologías. Unos trabajan en una línea y otros en otro, unos se esfuerzan más y otros menos, unos se adaptan más y otros menos, pero cada uno está en una línea que todos, tarde o temprano, tenemos que alcanzar, que es la de la espiritualidad, la que nos lleve a hacernos tan independientes que esos conocimientos ocultos que todavía están, y son muchos, y que algún día nos los tienen que dar, nos lo darán de una forma privada, en lo que conocemos en la filosofía oculta como la iniciación. Incluso para recibir la iniciación, no es que sea por un sorteo o porque los iniciados elijan a cualquiera porque le cae simpático. La iniciación se le da a la persona cuando el iniciado, el maestro, ve en sus cuerpos superiores e invisibles que su desarrollo es tal que necesita un nuevo conocimiento, que necesita un despertar, que necesita darle una herramienta nueva que son poderes y otras cosas más. Nosotros, a nivel global de humanidad, nos están dando muchísimas cosas los seres superiores, o digamos estamos descubriendo lo que nos ponen ellos para que lo descubramos porque lo necesitamos. Pero a nivel individual, en el sendero de la iniciación, de la espiritualidad, de la perfección, ya entramos en un campo que es privado. Y entonces estos seres no sé a qué vendrían para trabajar con nosotros incluso individualmente.
¿Cómo percibe el hombre? El hombre percibe principalmente con los ojos, pero como sabemos, y dentro, por lo general, de unos mismos parámetros, los ojos perciben gracias a la luz y a las vibraciones de la atmósfera. Estas visiones pasan al cerebro, y de ahí sale un resultado o creencias según lo que haya grabado en otras visiones y experiencias del pasado. Pasa al cerebro, la imagen, hay otra imagen guardada, si hemos tenido otra imagen similar, está guardada, hay una comparación y ahí se van creando campos, enlaces, conexiones neuronales, etc. Ni que decir tiene que las alucinaciones, las obsesiones y otras enfermedades, por decirlo así, visuales y del cerebro existen. Pero es que, además, algunas personas pueden percibir algo de la región etérica, el mundo de los ángeles, porque en ese momento se dan las circunstancias adecuadas. Pero, ¿qué nos hace asegurar que lo que vemos es tal o cual cosa si no tenemos la conciencia en esa región? Por medio de alucinógenos hay personas que ven las regiones etéricas y ven cosas allí, y el mundo del deseo incluso por medio de drogas. Los que están dominados por el alcohol, el delirium tremens, ven las regiones más bajas del mundo del deseo, donde está lo peor. Es cierto, pero por naturaleza el ser humano no va en esa línea evolutiva, estamos evolucionando de una forma natural. Y las visiones, la visión clarividente, se desarrollará de una forma natural, por propio desarrollo espiritual y por propia evolución. No entra en el sendero que llevamos, no entran los alucinógenos, ni las drogas, ni el alcohol. Podemos pensar que conocemos el mundo de la electricidad, del electromagnetismo y de otras fuerzas que actúan y repercuten en la atmósfera. No lo conocemos. Por supuesto que no, no conocemos apenas nada fuera de la materia física. Si a nuestros sentidos les puede parecer real algo reflejado en un espejo, que es así, ¿qué sabemos de lo que pueda producirse en el cielo como efecto de las leyes naturales de Dios y del sistema solar? Solo algunos iniciados ya con varias iniciaciones saben las cosas que hay en los mundos superiores y que a nosotros nos pueden llevar a un engaño total, 100%. No solamente hablo de materia más sutil, de esos mundos etéricas y del mundo de deseos, estoy hablando de energías, de la vibración que hace que una imagen se transforme constantemente, que aparente ser una cosa y luego resulta que está invertida y representa otra, y un largo etcétera, que los que tienen varias iniciaciones lo saben. Son muchos los experimentos que se han hecho y que demuestran que los sentidos, y más concretamente los ojos, nos engañan. ¿O qué explicación se puede dar al hecho de que un ovni aparezca y desaparezca repentinamente? Por no decir que muchas veces se ha demostrado que eran objetos científicos reconocidos, o sea, falsos ovnis, aunque otras veces no han querido decir nada. Y también que, autores de libros como Eugenio Siragusa, del cual aquí en Madrid, en España, había un grupo y yo les conocí, estuve un tiempo con ellos investigando a ver qué es lo que hacían, etcétera. O este otro autor que escribió Yo visité Ganímedes, creo que escribió varios libros, y al final tanto uno como otro reconocieron que todo fue falso, todo fue una invención. Y tenían fotos y tenían grabaciones falsas, manipuladas, que se descubrió que era todo una invención y era todo falso. Los ovnis físicos no pueden vulnerar las leyes físicas. Y si para actuar fuera de las leyes físicas se hacen invisibles, o sea, etéricos, no se pueden ver con los sentidos físicos, porque nuestros ojos no perciben esas vibraciones tan altas. Sin embargo, sí que sabemos los ocultistas que las fuerzas etéricas
y del mundo de deseos, pero las etéricas más, pueden tener unos efectos en nuestra atmósfera que bien podrían considerarse físicos. Pero esto no se puede interpretar como que los habitantes de los mundos invisibles se entretienen en hacer aparecer y desaparecer cosas en el espacio. Eso sería absurdo en el mayor de los sentidos. Es más lógico pensar que todo será efecto de la región etérica de nuestro mundo físico, efectos que no lo que muchos dicen que han visto. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la atmósfera se está enrareciendo cada vez más debido a la influencia de la era de Acuario. Y eso también puede afectar a la visión humana, y más aún a los que comienzan a desarrollar algún grado de evidencia, sea consciente o inconscientemente. No nos engañemos, porque solo nosotros podemos guiar a la humanidad. Guiar en el sentido político, social, judicial, tecnológico, humano, religioso, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando los verdaderos guías, los hermanos mayores, maestros e iniciados más elevados, cuando los verdaderos guías quieran dejarse ver, lo harán a quien y donde deseen. Pero estoy seguro de que no lo harán con naves ni haciendo cosas raras en el cielo.